Continuando entonces con los temas a cargo de la Sociedad de Anestesiólogos de Córdoba, en la mañana de hoy haremos revisión al respecto del tema de anestesia total intravenosa versus anestesia balanceada en el paciente oncológico. Esta revisión está a cargo de mi persona, Jorge Martínez López, residente de segundo año del posgrado de anestesiología, vinculado a la Universidad del SINU, Elias Bellara Zainún, seccional Cartagena. En esta oportunidad fui asesorado por el doctor Armando Márquez, médico anestesiólogo, quien actualmente ejerce en el Instituto Médico de Alta Tecnología de Montería y a quien agradezco su colaboración para la elaboración de esta presentación. Mediante esta lámina nos permitimos presentarles a ustedes el contenido que tenemos para la mañana de hoy, donde abordaremos aspectos epidemiológicos, cambios por sistemas, específicamente en el paciente oncológico, anestesia total intravenosa versus anestesia inhalatoria, cuál es la evidencia que hay al respecto de cada una de estas técnicas. Adicionalmente, el impacto de cada una de ellas en la supervivencia. Y finalmente, una propuesta que tenemos específicamente para los colaboradores del Instituto Médico de Alta Tecnología. Para finalizar esta presentación abordaremos algunos puntos de conclusiones y buena práctica clínica. Sin más preámbulo, entonces, siendo las 6:11, damos inicio a la presentación. Entonces, iniciemos definiendo cuál es el contexto o el espectro de la patología oncológica tumoral. Y se hace necesario hablar del aspecto epidemiológico para poder entender esta entidad. Estos datos son extraídos de el Globocan del año 2022. Y si podemos darnos cuenta en esta imagen, vemos aquí la incidencia que existe de la patología tumoral en el año 2022, que tuvo una cifra de aproximadamente 20 millones de casos. De estos 20 millones de casos, el 49% correspondía a la población asiática, el 22% correspondía a la población europea, un 13% a la población norteamericana, un aproximado del 8% a la población latinoamericana, un 6% en la africana y 1,3% para la región de Oceanía. Realmente aquí lo importante es determinar que esta es una cifra no despreciable y que realmente activa las alarmas y nos hace pensar que, o más bien entender que el cáncer hoy por hoy es un problema de salud pública. De ahí entonces que debemos entender cuáles son las aristas que involucran el espectro de la patología tumoral. Pero no solamente nos quedamos en este punto, sino que entonces empecemos a hablar de la incidencia y de mortalidad de cada uno de los tumores malignos para ese mismo año, es decir, en el 2022. Y miren ustedes que indistintamente del sexo, los cánceres más incidentes en el año 2022 fueron en primer lugar el cáncer de mama, en segundo lugar el cáncer de próstata y en tercer lugar el cáncer pulmonar. Y por supuesto, contra el lado derecho de su pantalla, donde está viendo un diagrama de barras en este momento de color rojo, podría darse cuenta de un dato que a lo largo de la historia ha permanecido así, que es la mortalidad asociada al cáncer pulmonar, que sin duda alguna hoy por hoy sigue siendo el cáncer más mortal si hablamos específicamente de manera general, es decir, indistintamente del género, si es masculino o es femenino. Ahora que ya podemos entender esto, entonces sería importante saber cuál es nuestra problemática actual, saber cuál es la situación de Colombia y por eso traje los datos específicamente en nuestro país para el año 2022. Pero más interesante resulta esta gráfica en donde podemos evidenciar el comportamiento de cada una de las patologías tumorales específicamente para hombres y para mujeres, siendo más frecuente el cáncer de próstata en hombres, en segundo lugar, el carcinoma colorectal y en tercer lugar, el cáncer de estómago para el año 2022. En el caso de las mujeres, el cáncer más frecuente fue el de mama. En segundo lugar, encontramos el carcinoma colorectal. En tercer lugar, el cáncer cérvico-uterino. Y un punto no menos importante a destacar es el carcinoma tiroideo. Dicho lo anterior, entonces, ahora que ya usted conoce la incidencia de su país, sería importante hablar de la mortalidad. Y es aquí entonces donde nuevamente traemos
otra gráfica donde claramente podemos evidenciar que la mortalidad, ahora sí, per se a cada uno de los géneros, resulta interesante este punto. Habíamos dicho que de manera general el carcinoma pulmonar era el que más impactaba en la mortalidad. Pero miren ustedes cómo cambia este dato específicamente en Colombia para el año 2022, en donde el cáncer de estómago era el protagonista del escenario. Entonces, en el caso de los hombres, los cánceres de mayor mortalidad en orden de frecuencia son uno, estómago, 2, próstata, 3, pulmón y finalmente colorectal. En el caso de las mujeres tenemos uno, el cáncer de mama, 2, el carcinoma colorectal, 3, el carcinoma cervicuterino y finalmente el carcinoma de estómago. Dicho lo anterior, entonces, ahora que conocemos esta problemática, empecemos a hablar del comportamiento de cada uno de los estadios fisiológicos en el paciente con cáncer. Entonces, recuerde usted que va a llevar a un paciente a cirugía que lleva una condición de una patología tumoral. Entonces, resulta interesante el desafío al cual se enfrenta el anestesiólogo cuando se trata de patología tumoral. Y usted lo primero que tiene que pensar es que el cáncer de manera aislada automáticamente convierte a ese paciente en un estado hipercatabólico. Ese estado hipercatabólico, por supuesto, hace un equilibrio o una alteración entre la oferta y demanda nutricional. Es decir, estos pacientes, la gran mayoría de veces, tienen un consumo exagerado de la energía o del requerimiento calórico que normalmente tienen de manera diaria. Pero este estado hipercatabólico de manera clínica se manifiesta a través de estados de desnutrición que si realmente no se interviene de manera temprana, podría llegar a un estado caquético. Pero no solamente resulta importante el estado hipercatabólico, hay estudios actuales y autores versados en el tema que documentan la alteración hormonal a nivel gastrointestinal, específicamente qué hormonas, las grelinas y las leptinas, donde obviamente se ha podido documentar que los pacientes que debutan con una condición oncológica, la gran mayoría de veces tienen un estímulo de saciedad temprana y por supuesto una disminución del apetito. Eso explica aún más el estado de desnutrición y el estado de caquexia. Junto con lo anterior, entonces, viene un estado de hipoproteinemia, probablemente por un déficit carencial en el ámbito nutricional. Pero miren ustedes que una de las proteínas más implicadas en el funcionamiento y homeostasis de nuestro organismo es la albúmina. Estos pacientes, al debutar con un estado hipercatabólico y un estado hipoproteico, tienen o debutan con una condición de hipoalbuminemia. Al debutar con esta situación, pues favorecen tres puntos importantes que quiero abordar durante la charla. Uno, dehiscencias de suturas. Dos, fugas anastomóticas. Tres, aumento en la permeabilidad vascular. Y un punto no menos importante que favorece a la aparición de edema. Entonces, a este punto de la charla ya estoy llevando a un paciente que va con un estado hipercatabólico, un estado hipoproteico y ahora se enfrenta a otro desafío que es el estado anémico. Y este estado anémico tiene una etiología muy clara y la gran mayoría de veces son por cuatro causas. La primera es un déficit carencial, por supuesto, es un paciente que no está ingiriendo el requerimiento que normalmente tenía cuando tenía una situación de sano. Pero aparte de eso, súmele que su paciente probablemente está sometido a quimio y radioterapia, lo cual lo somete a un estado de mielosupresión, que por supuesto favorece en ese momento a la condición de anemia. Pero a eso también tiene que tener en cuenta el estado de sangrado. ¿Y qué sangrado? Pues bueno, la mayoría de los tumores cuando son diagnosticados, la gran mayoría, no todos, están en estadios avanzados y probablemente se asocien a una condición hipervascular. Incluso, incluso, la situación es que en muchos de los casos el diagnóstico se hace por sangrados anormales, como es el cáncer colorectal y el cáncer cervicouterino. Entonces ya lleva tres desafíos. Lleva un paciente hipercatabólico, lleva un paciente hipoalbuminémico, lleva un paciente anémico y a eso súmele entonces todo el estado protrombótico que condicionan esas células tumorales, que sin duda alguna hacen que el escenario sea más caótico y el paciente tenga más tendencia a la hipercoagulabilidad. Entonces, dicho lo anterior,
¿Cuál es el impacto que tenemos en el perioperatorio? Uno, ya sabe que su paciente tiene más riesgo de sangrado por trombocitopenia, por mielosupresión e incluso por un déficit en los factores de la coagulación. Pero a eso también tiene que tener en cuenta la insuficiencia renal aguda por el famoso síndrome de lisis tumoral. Y este síndrome de lisis tumoral no es más que automáticamente cuando las células tumorales mueren o entran en un proceso apoptótico, hacen una liberación intracelular de sus contenidos, específicamente de algunos electrolitos, como lo son el calcio y el fosfato. Estos iones, sin duda alguna, pueden condicionar algunas situaciones en el sistema cardiovascular, específicamente que arritmias. Pero acuérdese que su paciente, aparte de probablemente debutar con un síndrome de lisis tumoral, está también bajo un efecto de quimioterapia que lo puede condicionar a alteraciones cardiopulmonares, como lo son las miocardiopatías, específicamente las dilatadas. Y no menos importante es el carácter hepatotóxico que tienen los fármacos quimioterapéuticos que puede debutar su paciente con una injuria en este tipo de órganos. Entonces, ahora que ya entendemos cuáles son los cambios que presenta un paciente oncológico, incluso en el preoperatorio, resultaría importante enfrentarnos al desafío al cual nosotros nos vemos obligados a sortear sea cual sea la situación. Y creo que este es uno de los escenarios mucho más frecuentes en el Instituto Médico de Alta Tecnología. Entonces, miren ustedes en la imagen de la izquierda un paciente que ha recibido quimio y radioterapia a nivel cervical. Sin duda alguna, se ve que tiene una rigidez de toda la región cervical que probablemente esté limitada a la apertura oral. Ya tiene unos tumores en el lado lateral de la región cervical que esto posiblemente podría estar asociado con una intubación difícil. Pero del lado derecho de la pantalla también tenemos un paciente con un tumor de cabeza y cuello que incluso ya había sido intervenido por el Servicio de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva. Miren ustedes esta condición de retrognatia, la limitación de la apertura oral, que sin duda se establece una condición de vía aérea difícil. Y esto estamos hablando de manera externa. Si nos vamos a la laringoscopia directa o a la videolaringoscopia, podemos evidenciar cómo hay tumores que comprimen incluso la vía aérea, hay compromiso específicamente de las cuerdas vocales y lo más temido incluso para nosotros es la estenosis o la obstrucción de la luz traqueal, que en muchos de los casos podríamos necesitar una vía aérea quirúrgica. Entonces, hasta este punto, ya usted ha entendido cuáles son los cambios que sufre su paciente oncológico y sabe que es un desafío al cual usted se va a enfrentar y aún no ha iniciado la cirugía. Entonces, iniciemos ahora a entender qué pasa a nivel metabólico o a nivel molecular. Entonces, antes de detallar esta imagen, es importante saber que cuando un paciente debuta con una condición patológica neoplásica maligna, tiene cuatro opciones terapéuticas. La primera es un manejo conservador, si así lo amerita. Lo segundo es un manejo quirúrgico, es decir, una escisión tumoral con fines curativos. El tercer punto es realización de quimio y radioterapia. Y el cuarto punto es una intención paliativa acorde al estadio. En esta revisión nosotros nos vamos a basar específicamente en la parte quirúrgica. Entonces, usted va a someter a su paciente a una resección quirúrgica con intención curativa. Inmediatamente usted somete a cirugía a ese paciente, hace una activación de las células inmunes. Esta activación de las células inmunes, sin duda, hace un aumento de los factores proinflamatorios, como lo son la interleuquina 6, la ciclooxigenasa, las mieloproteinasas, la interleuquina 17 y la mieloperoxidasa. Cuando usted estimula y favorece estos factores proinflamatorios, pues por supuesto que se estimulan las células cancerígenas inflamatorias. Esto hace que se aumente la motilidad, la invasión y la proliferación. ¿Pero de quién? De las células tumorales. Pero aparte de esta condición, también debuta con una situación de hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular va de la mano con un aumento en el factor inducible de hipoxia 1A, el factor de crecimiento endotelial vascular, que favorecen al proceso de angiogénesis. Y finalmente, cuando este paciente es sometido a una anoxia quirúrgica, pues hay liberación de catecolaminas y al liberar las catecolaminas hay aumento del cortisol y
su paciente entra en un estado de inmunosupresión mediada por disminución de las natural killers, disminución de la citotoxicidad y un aumento de los linfocitos. Entonces, estas tres condiciones que acabo de mencionar anteriormente es lo que hace que su paciente tenga mayor probabilidad de progresión tumoral y metástasis. Dicho lo anterior, todos los fármacos que potencien cualquiera de estos componentes o de estos elementos inflamatorios, en rigor podríamos considerar que son malos. Ahora bien, digámoslo de otra manera, posiblemente no son buenos, porque el hecho de que lo estimulen no quiere decir que la enfermedad va a progresar de manera inmediata. Pero por lo menos ya usted sabe que todos los fármacos que favorezcan la liberación de estos factores proinflamatorios no van a representar un buen resultado a largo, incluso a corto plazo. Mientras que aquellos fármacos que bloqueen esta situación de carácter proinflamatorio, pues probablemente tengan un efecto benéfico cuando de patología tumoral se trata. Entonces, ahora que ya entendemos eso, empecemos a hablar qué hay con respecto a la inhalada y qué hay con respecto a las técnicas de anestesia total intravenosa. Y miren ustedes que del lado izquierdo tenemos de la balanza anestésicos locales, propofol y los AINES. Entonces, miren ustedes que los AINES están ampliamente reconocidos con un carácter benéfico en la patología tumoral, considerando su efecto benéfico en el sentido de inhibición de angiogénesis y que también pues favorece a la inhibición de la proliferación, migración e invasión celular. En el Propofol, miren ustedes, también el efecto benéfico con respecto a las natural killers, inhibición de la ciclooxigenasa, que pues si usted entendió la imagen anterior, sabe claramente por qué estamos hablando de este punto. Y los anestésicos locales, pues por la inhibición de los factores de necrosis tumoral y los factores de crecimientos epidérmicos. Pero ¿qué pasa del otro lado de la balanza? Tenemos opiáceos y anestésicos volátiles en donde probablemente entramos en una disyuntiva por activación de algunos factores similares a la insulina, factores inducibles por hipoxia y entre otros. Entonces, hablemos específicamente de cada una de estas técnicas. ¿Qué pasa en ese perioperatorio? Ya usted sabe que está sometiendo a su paciente con una intención curativa. Ya sabe que ese es el único chance que tiene su paciente para poder vencer a la enfermedad. Entonces, en esa cirugía, usted va a tener aumento del factor inducible por hipoxia, aumento en el factor de crecimiento similar a la insulina, aumento en el factor de crecimiento endotelial vascular y aumento en el factor de crecimiento epidérmico. Todas estas cuatro situaciones hacen que su paciente entre en una situación de inmunosupresión de natural killers. Una vez se establece esta condición de inmunosupresión, su paciente va a tener peor pronóstico, más tendencia a la progresión del ciclo celular de las células tumorales, inhibición de la apoptosis de esas células tumorales y por supuesto, como no tienen un feedback que las regule, pues va a tener más riesgo de metástasis. Entonces, ahora que hablamos de cada una de esas situaciones, resultaría interesante definir a qué nos referimos con TIVA y a qué nos referimos con anestesia general balanceada. Y aquí voy a hablar de un concepto muy corto, rápidamente superficial, y es que cuando usamos anestesia total intravenosa nos referimos a esa técnica anestésica en donde usamos agentes intravenosos para inducir y mantener el estado anestésico. Pero es fundamental entender que esta situación no involucra agentes inhalados, mientras que la anestesia general balanceada es el uso de diferentes fármacos que podrían ser anestésicos locales, agentes inhalados e intravenosos para alcanzar el estado anestésico. Recuerden que los tres momentos en anestesia son inducción, mantenimiento y despertar. Lo que nos concierne a nosotros en esta revisión es la inducción y el mantenimiento. Entonces, ahora que ya usted conoce cuál es el comportamiento a nivel molecular de las células tumorales, entonces resultaría interesante pensar a qué pacientes les vamos a hacer anestesia total intravenosa y a cuáles vamos a hacer anestesia total inhalada o balanceada. Entonces, empecemos hablando un poco del propofol. Hoy por hoy hay estudios que están en contra de su uso y hay estudios que están a favor. Hay varios, pero en realidad los de mayor peso científico en contra son estos dos. Y el primero es porque realmente habla de que el propofol induce la proliferación y la invasión de las células tumorales a través de la activación del NRF2. El NRF2 es una proteína que regula la expresión de genes
que protegen a las células del daño causado por los radicales libres. Pero bueno, aparte del NRF2, también tenemos otros estados de progresión tumoral a expensas de la activación del P53. Y estos son prácticamente los dos estudios que están en contra del Propofol. Pero miren ustedes que cuando hablamos a favor, hay muchos estudios que avalan su uso. ¿Por qué? Específicamente por cuatro vías, como lo son el efecto mediante la regulación de vías de señalización downstream, el efecto antitumoral mediante la regulación de microRNAs, el efecto sobre las células cancerosas por regulación de los ARN de cadena larga no codificante y el efecto en combinación con algunos fármacos quimioterapéuticos. Entonces, ahora hablemos de cada uno de los escenarios de los cánceres, que es lo que realmente nosotros queremos impactar con esta presentación. ¿Qué pasa en el cáncer colorectal? Miren ustedes este estudio publicado en la revista British en el año 2022. Sometieron a una serie de pacientes que iban a ser intervenidos de manera quirúrgica, específicamente en el ámbito o en el rubro colorectal, y a unos les dieron una anestesia contiva y a otros les dieron una anestesia balanceada. ¿Qué concluyó este estudio? Dijeron, oiga, bueno, ¿sabe qué? Las complicaciones dependen de la técnica anestésica. Es en este estudio, estamos hablando solo de este estudio del año 2022. Pero además de eso, ¿qué concluyen? Dice, ok, aquellos pacientes que les dimos anestesia inhalada tuvieron menos riesgo de infección de heridas y abscesos intraabdominales, mientras aquellos que utilizaron TIVA mostraron ciertas ventajas inmunomoduladoras, pero tuvieron mayores problemas de cicatrización y fuga anastomótica en cirugía colorectal. Vale la pena destacar que este estudio no está diciendo use TIVA, use inhalada, simplemente está describiendo y está diciendo que aquellos pacientes que sometieron a una condición anestésica de anestesia inhalada tuvieron menos complicaciones específicamente a nivel gastrointestinal bajo esta modalidad. Pero ¿qué pasó con la respuesta inflamatoria? Aquellos pacientes que tuvieron anestesia inhalada tuvieron un aumento significativo de la interleuquina 17, pero aquellos que tuvieron anestesia bajo modalidad contiva e inhalada, es decir, de manera simultánea en ambos estudios y en ambas técnicas, se vio un aumento marcado de la interleuquina 6 y de la mieloperoxidasa. Entonces, con este estudio nosotros podemos sugerir que aquellos pacientes que van para cirugía colorectal, si se les aplica una técnica inhalada, van a tener menos riesgo de complicaciones, específicamente de infecciones de heridas, de abscesos intraabdominales y de fuga anastomótica. ¿Tiva mejora el perfil inmunomodulador? Sí, pero ya usted sabe que probablemente ese paciente va a tener más riesgo de infecciones. ¿Qué pasó en la cirugía de páncreas? Bueno, en esta cirugía de páncreas, aquellos pacientes que fueron sometidos a la técnica de anestesia total intravenosa fue todo lo contrario con el cáncer colorectal. Miren que estos tuvieron menos complicaciones. ¿Cuáles fueron esas complicaciones? Infecciones en el postoperatorio, fuga anastomótica, hemorragia, retraso en el vaciamiento gástrico, sepsis y falla multiorgánica. Pero aparte de eso, les mejoró de manera notoria el perfil inflamatorio. ¿Específicamente en qué punto? En la disminución de la interleuquina 6 y de la mieloperoxidasa. Pero aquellos que recibieron anestesia inhalatoria tuvieron mucha más activación de los neutrófilos y la respuesta inflamatoria, por supuesto, fue mucho más marcada. Ok. Ahora entonces, miren qué pasó con el cáncer pulmonar. Y entonces viene este estudio, nuevamente, todos estos son estudios comparativos, específicamente en pacientes que fueron sometidos a TIVA e inhalada. Miren que aquí, sin duda alguna, la TIVA fue superior a la anestesia inhalada en este punto. ¿Y por qué? Porque realmente impactó en algo que es una ganancia para el paciente oncológico y es en la supervivencia. Aquel paciente que recibió esa técnica de anestesia total intravenoso, la supervivencia global fue de 8.4 años, versus aquellos que le hicieron anestesia inhalada, en donde la supervivencia global fue de 7.3. Asimismo, hablamos de la supervivencia libre de recurrencia, en donde para TIVA fue de 7.7 años y con inhalatoria fue de 6.8. Entonces, adicionalmente, este estudio concluye
que la inhalatoria sigue siendo mucho más nociva, específicamente en la parte proinflamatoria. Y este estudio documenta, aparte de los anteriores, otros factores proinflamatorios que están implicados en la proliferación y en la progresión tumoral, como son la interleuquina 17 y las moléculas de adhesión como las BCAM. Entonces, miren ustedes que en el anterior solamente teníamos mieloperoxidasa e interleuquinas. Aquí, en este estudio a nivel pulmonar, tenemos interleuquina 6, 17, mieloperoxidasa y las BCAM. Obviamente, esto favorece el proceso o la progresión de la inflamación y el estrés postquirúrgico. Entonces, conclusión con esta lámina, en cáncer pulmonar, TIVA fue superior a inhalada por los datos anteriormente descritos. Los resultados en cáncer de mama, dos estudios lo suficientemente importantes, ambos son revisiones sistemáticas y metaanálisis y concluyen lo siguiente. Uno, no se encontraron diferencias significativas en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de recurrencia entre TIVA e inhalatoria. Pero ¿cuáles fueron los puntos a favor de cada una de las técnicas? Bueno, en TIVA se preservó la función inmunológica específicamente en las natural killers, en los CD4 y en los CD8. Y hubo menor expresión de factores proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular. Aquellos pacientes que recibieron inhalatoria, nuevamente el mismo resultado, aumento de marcadores inflamatorios, específicamente la interleucina 6, pero ojo, no tuvo un impacto clínico concluyente. Entonces, estos dos estudios concluyen de manera simultánea que ambos métodos son equivalentes en el impacto oncológico, pero que sin duda la elección debe basarse en la necesidad individual y en la recuperación posquirúrgica de cada uno de los pacientes a tratar. Entonces, ahora que ya conocemos lo anterior, los datos para pacientes en cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, podríamos concluir que no hay diferencias significativas entre TIVA e inhalatoria en la supervivencia de manera aislada o de manera general. Sí, obviamente este punto cambia en el ámbito específico del carcinoma pulmonar no microcítico, en donde la anestesia total intravenosa sí presentó una superioridad con respecto a la técnica inhalada. Recuerden ustedes que la inhalatoria se asocia con mayor componente inflamatorio, mayores factores angiogénicos, pero sin impacto concluyente en los resultados oncológicos. Por supuesto, con esto nosotros sugerimos que la técnica anestésica debe personalizarse según el paciente, según el tipo de cáncer y por supuesto los objetivos quirúrgicos. Entonces, ¿cuándo pensar en una anestesia inhalada? Bueno, específicamente en aquellos pacientes con cáncer colorectal, no es que sea superior a la otra, pero ya usted sabe con lo que acabo de mostrar que sin duda el paciente va a tener menos riesgo de complicaciones. Pero hay otro punto importante que son estos dos, que son en pacientes con necesidad de modulación específica de la inflamación inicial y cirugías de gran estrés metabólico. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la evidencia actual soporta que la técnica inhalada tiene un carácter, digamos, favorable con respecto a la anestesia total intravenosa por el ámbito vasodilatador. Todos sabemos que los anestésicos volátiles tienen un comportamiento vasodilatador, lo cual podría mejorar los estados de hipoxia tisular en ese momento al que el paciente está sometido a un estrés quirúrgico. Pero esto resulta controversial en aquellos casos en donde la vasoconstricción es necesaria. Por ejemplo, en cirugía de tórax, en donde ya lo hablamos en charlas anteriores, necesitamos que nuestro paciente entre en vasoconstricción pulmonar hipóxica para mantener la relación ventilación-perfusión. Entonces, este es el mensaje que quiero dejarles a ustedes. Esta es la opción terapéutica en la cual deberíamos tener la inhalada como primera opción antes que la anestesia total intravenosa. Entonces, ahora que ya abordamos cuáles fueron las aristas del espectro tumoral, ya sabemos cuáles son los cambios fisiológicos, quise traer, junto con el doctor Armando, una propuesta pues bastante interesante, probablemente para futuras generaciones o incluso la de nosotros que está en curso en la entidad. Realmente agradezco mucho por las oportunidades que me dan en IMAT. Es una clínica que es totalmente referente en el campo y en el ámbito oncológico y todos los días se hace patología tumoral, tanto benigna como maligna. Y teniendo en cuenta ese carácter y esa referencia a nivel nacional, sería importante entonces entrar a evaluar cuáles podrían ser, a través de este estudio,
cuáles podrían ser algunos protocolos que podríamos establecer. Y para eso entonces nosotros proponemos el siguiente trabajo de investigación. Una evaluación comparativa de la anestesia total intravenosa y anestesia balanceada en pacientes oncológicos, que sea un impacto en la recurrencia, en la recuperación y en el resultado oncológico a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo general de este estudio? Determinar las diferencias en los resultados perioperatorios y oncológicos a largo plazo entre TIVA y anestesia balanceada. ¿En quiénes? En aquellos pacientes oncológicos sometidos a cirugía mayor en IMAT Montería, para establecer un protocolo anestésico basado en la evidencia. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Comparar las tasas de complicaciones entre TIVA e inhalada, específicamente en los cánceres colorectal, pulmonar, mama y pancreático. Medir o analizar la influencia o el comportamiento de factores proinflamatorios como lo son la interleuquina 6, la interleuquina 17, mieloperoxidasa y el factor de crecimiento endotelial vascular. Evaluar la supervivencia global y la libre de recurrencia en 2 y 5 años. Y finalmente diseñar un protocolo anestésico personalizado que optimice los resultados en los pacientes oncológicos. La metodología, pues nosotros sugerimos que sea un estudio prospectivo multicéntrico, la población, por supuesto, los pacientes que atendemos en IMAT y los instrumentos, pues podríamos medirlo a lo largo del ejercicio de esta investigación y, por supuesto, antes de ponerla en práctica. La justificación de nuestra intención investigativa es reducir las complicaciones en el perioperatorio y mejorar los resultados a largo plazo y contribuir al desarrollo de un protocolo clínico en un centro de referencia como lo es el Instituto Médico de Alta Tecnología. Y finalmente, los resultados esperados, hago mucha énfasis en esto, que es formalizar un estudio que posicione a IMAT como líder en protocolos anestésicos para pacientes oncológicos. Eso es realmente lo que queremos buscar con esta revisión. Concluyo diciéndoles que la anestesia inhalada puede asociarse con menos complicaciones postoperatorias que la TIVA en cirugía oncológica de cáncer colorectal. Recuerde que los anestésicos volátiles tienen efectos proinflamatorios, mientras que la TIVA podría tener un mejor efecto inmunomodulador. Y finalmente, pues con esta revisión no podemos decir que una técnica es superior a la otra o que incluso existen contraindicaciones para cada una de ellas en el contexto tumoral, y finalmente, pues se requieren ensayos clínicos multicéntricos para poder esclarecer las diferencias en resultados entre TIVA y anestesia inhalada. Con esto, finalmente, me despido y muchísimas gracias por la atención. Quedamos atentos a cualquier opinión, comentario que quieran hacer al respecto de la presentación. Muchas gracias, doctor Jorge. Como siempre, buena charla con buena programación y con buena literatura buscada. La charla que quisimos exponer hoy está basada en que la enfermedad oncológica es la enfermedad más estudiada en el mundo, o más revisada, o más investigada, o más desarrollada. Esto por el alto costo de vida y también el alto costo en cuanto a la farmacología y tratamiento en todos los países. Como se pueden dar cuenta, hay una muy delgada línea entre la inhalada y la activa en cuanto a quién es mejor o no, aunque puntualmente en algunas patologías oncológicas una tiene más que otra en cuanto a ventajas. En el caso del páncreas y pulmonar, la activa lleva un poquito la delantera versus el colon, que es la general, y llegamos a una mama que tiene, a las mamas, a la ciudad de mama que tiene muy dividida por decisión muy estrecha entre ambas. Lo principal de nosotros los anestesiólogos es saber que el paciente oncológico no solamente está limitado a que lo veamos o lo intervengamos en una clínica oncológica, sino que también en las clínicas que no son oncológicas también tenemos pacientes oncológicos que son llevados a cirugía no oncológica, y eso no quita el target que nosotros debemos de tener, que es mirar más allá de un buen despertar. El anestesiólogo no se puede limitar solamente a que sea un éxito su anestesia si el paciente despierta. El anestesiólogo debe pensar también en lo que viene después. Entonces, con lo que acaba de decir Jorge, que ya le hemos hablado en otras ocasiones, si nosotros miramos más allá, si miramos
microscópico, por decirlo así, en la parte molecular, en la fisiopatología molecular, nos damos cuenta de que el paciente necesita mucho más de nosotros, necesita mucho más de nuestra interacción con nuestra técnica anestésica. Por eso es tan importante saber a qué paciente le beneficiaría que utilicemos TIVA o a qué paciente le beneficiaría que utilicemos anestesia general. Cuando uso la palabra que beneficiaría, no estoy echando de lado la otra técnica, porque en todas las revisiones que se han hecho en esta charla y en otras charlas anteriores que hemos hecho durante el programa de docencia e investigación que tenemos en IMAT, ninguna charla ha dicho que hay contraindicación de anestesia general balanceada, que hay una contraindicación clara de anestésicos inhalados. Hay unos objetivos claros que tenemos que llevar desde el punto de vista molecular en la utilización de inductores como Propofol. Recordemos que la TIVA va acompañada de las opioides y los opioides también tienen unas contraindicaciones o unos peros en la progresión y la inmunogénesis, perdón, la vasogénesis de los cánceres. Entonces, vuelvo y entramos a la misma conclusión inconclusa de antes. Todavía actual, a 2024, en las relaciones que tenemos de los artículos, no hay una ventaja de más de una cabeza. Digamos que hay una ventaja, una nariz que es muy importante y le da un beneficio muy grande a los pacientes en derecho a activa versus general. Entonces, digamos que por ahora va ganando la activa, pero no quiere decir que no podamos. Entonces, mientras tengamos, como le digo yo a los residentes, mientras tengamos la oportunidad de viajar en primera clase, si tenemos los recursos para viajar en primera clase, pues démosle a ese paciente el viaje en primera clase. O sea que si tenemos TIVA en la institución y tenemos los dispositivos médicos para darle TIVA, si tenemos el monitoreo directo de la TIVA, el, el BIS, pues utilicemos TIVA. Bueno, en conclusión, habrán muchas dudas o quien defiende más la TIVA o la otra, dependiendo de dónde se sienta más cómodo navegando. Pero bueno, lo importante es que mantengamos siempre pensando de que el paciente va más allá del despertar y debemos de brindarle la oportunidad de que en el posoperatorio y en su desarrollo de su evolución de su enfermedad no hagamos daño. Muchas gracias a los participantes. Si hay alguna otra conclusión o pregunta, estamos atentos. Armando, buenos días. Mire, caramba, muy interesante la charla y muy buena. Yo quería solamente anotar que hay una situación importante que aventaja un poco la TIVA con respecto a la otra, que es la parte ambiental, de contaminación del ambiente. En el mundo hay todo un movimiento que lucha por el ambiente. O sea, y la anestesia inhalatoria está implicada en contaminación del área quirúrgica, en enfermedades a los que estamos en el área quirúrgica, incluidos los anestesiólogos, que pueden estar relacionadas con el uso de inhalatorios. Entonces, eso es una desventaja que le da. De pronto, eso también ha impulsado la investigación y el uso masivo de la anestesia intravenosa. Yo le recomiendo que cada quien haga la que más la que más le guste, la que más sepa y la que más se amolde a prevenir esos cambios en los pacientes oncológicos. Hemos manejado en Limad a través de todos estos años todas las técnicas. La anestesia intravenosa es muy buena en algunos pacientes, no generalizarla tanto. Otra cosa es la anestesia regional, o sea, no olvidemos de que un bloqueo que acompañe a la técnica hace que el paciente maneje mejor el dolor, module más el dolor en el postoperatorio y el desenlace van a ser mejores. Bueno, estamos en mora de hacer un trabajo de esto. Nosotros tenemos el material, tenemos todo, el monitoreo, tenemos los pacientes, tenemos el material humano, que es el más importante. Y bueno, vamos a hacer eso, vamos a ponernos a ver si hacemos un trabajo sobre este tema. Así es, la parte de protección ambiental es importante. La farmacoeconomía también es importante. Ese ha sido el principal debate inicialmente del uso de la TIVA, que era en pacientes de larga duración, cirugías de larga duración, cuánto era el costo versus el costo de la inhalada. Y eso al inicio tuvo bastantes
detractores, pero al final terminó mostrando de que aunque el costo de la TIVA es más alto que el de la general, si el costo se limitaba al acto anestésico, pero el costo del postoperatorio y de las complicaciones y la progresión tumoral era a la larga menor. Buenos días. Que Mariana. Mariana Castillo. Mi padre. Están regañando a alguien ahí por mentir. Buenos días. Escuchamos. Doctor Armando, muy buenas charlas, abordaron bastantes cosas interesantes en cuanto al manejo del paciente oncológico. Y quería hacer una pregunta, si cuando se refiere a anestesia balanceada, existe, realmente aborda todos los agentes inhalados, o sea, si es igual para el uso del sevoflurane, y en estos casos el de flurano. Bueno, el isoflorano, el deflorane, el seborano, inclusive el coayudante de óxido nitroso, están bastante cerca en cuanto a qué es lo que produce o no. En cuanto a deflorane, es uno de los que menos está estudiado, pero dice que tiene una mejor comportamiento en la parte de vasodilatación o no. Ese es como que lo más cercano que puedo decir en cuanto a los cuatro eh, inhalados que se dan en anestesia balanceada. Jorge, ¿tienes alguna otra conclusión, doctor Jorge Martínez? Si no, terminamos la charla. No, profe, pues bueno, complementando lo que usted acaba de decir, realmente en los estudios que nosotros usamos para nuestra revisión, el término de anestesia inhalada, en ese caso simplemente hablamos de sevoflurano, o sea, no incluyeron deflurano ni isoflurano, pues probablemente porque está en desuso en algunas zonas del continente, pero los estudios que nosotros usamos para nuestra revisión solamente se referían a sevoflurano. Nada más que eso y bueno, agradecerles una vez más por la atención y la participación en la conferencia. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima revisión académica. Buenos días a todos. Gracias, chicos. Feliz día. Chao, muchas gracias.